Y permítame comenzar una serie de mensajes titulado El maravilloso Evangelio de la Gracia. Dígalo conmigo, el maravilloso Evangelio de la Gracia. Verso 12 al verso 18 del Evangelio según San Juan dice la palabra del Señor. Capítulo 1. Mantengan su Biblia abierta porque vamos a tocar algunos detalles de esos versos. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Diga conmigo, mi salvación es una obra absolutamente de Dios. Dígalo otra vez, mi salvación es una obra absolutamente de Dios. No hubo voluntad de varón, todo fue iniciado por Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Yo quiero que marquen esa declaración, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y marque eso ahí, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La serie de mensajes que comienzo hoy es el resultado de una profunda inquietud que ha estado en mi corazón por muchos años. Como uno que ha sido llamado a predicar el Evangelio de la Gracia, me preocupa el estado en el cual se encuentran muchos creyentes que profesan ser libres, sin embargo viven como esclavos. Me preocupa la falta de gozo, la inseguridad de la salvación, las frustraciones internas silenciosas que a veces cargamos, la falta de compasión, la actitud continua de juicio y de crítica, la hipocresía, la intolerancia, la falsa espiritualidad, la inflexibilidad, la búsqueda de aceptación por las obras de la carne y la falta de perdón. Me parece que muchas de estas cosas han sido producidas por enseñanzas y por predicaciones que se emiten desde nuestros cultos. Con esta serie me voy a tomar un riesgo, me voy a atrever, me voy a meter en terreno apache. Si usted quiere me cubre, si no el Señor me cubrirá. Pero me voy a tomar un riesgo, voy a ser amado y criticado. Amado por los que van a ser libres del sistema religioso, de la culpa y la vergüenza y la inseguridad que producen mensajes llenos de legalismo. Y voy a ser criticado por aquellos ante los cuales sus sistemas serán expuestos por la palabra del Señor. He salido con una misión. Vengo con un propósito. Yo no sé si me tome 3 domingos, 4 domingos, 3, 2, no sé. Pero vengo con una misión a predicarle a hijos que pudiendo ser libres están siendo intimidados por la vergüenza, por el temor y por la intimidación. Esta condición en muchas personas se debe al resultado de los mensajes y del trabajo de lo que voy a llamar los asesinos de la gracia. Hombres y mujeres que ocupan púlpitos, salones, grandes puestos que en vez de liberar a los oprimidos, los hacen más hijos del infierno, como tuvo el Señor que decirle a los fariseos de su tiempo. Talibanes encubiertos tras la falsa piedad, la espiritualidad externa y un sistema de reglas y dogmas donde el no sustituye el sí de Dios y la libertad en Cristo. Pero antes de que usted piense que estoy hablando de otra gente, en realidad estoy hablando de usted. Estoy hablando de nosotros.
Y en esta serie Dios va a exponer nuestro fariseísmo. Dios va a sacar a la luz aquellas cosas que hemos mezclado, que han contaminado la gracia del Señor en el proceso, y nos va a libertar para poder disfrutar la experiencia maravillosa de conocer el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda prédica tiene expectaciones y esta no es menos. Espero 4 cosas que sucedan en medio de esta serie de predicaciones. Número 1, espero una mayor apreciación del regalo de la gracia de Dios. Espero que entendamos lo que eso significa, lo que representa para nosotros, pero también para los demás. Espero que pasemos menos tiempo y energía criticando y preocupados por las decisiones de otros, en vez de concentrarte en la obra del Espíritu en tu vida. Espero que tengamos más compasión y seamos personas de menos juicio. Y también me parece que esta serie nos va a ayudar a dar pasos gigantescos ante la madurez y hacia la madurez que el Señor quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. La gracia de Dios nos da permiso para disfrutar quiénes somos. Diga esto conmigo: la gracia nos da permiso para disfrutar quiénes somos y lo que tenemos. Ser libre te da la libertad de disfrutar. Ser libre te da la oportunidad y el permiso para el sí. Y cuando yo leo los evangelios, veo a un Cristo del cual emanaba el sí, el permiso para celebrar la vida. En Puerto Rico estaba predicando en una iglesia y le decía al grupo de pastores y líderes que había, ¿cuántos de ellos habían visto un cuadro donde se encontraran a Jesús riéndose? Y todo el mundo no pudo contestar, la mayoría nunca había visto eso, pero dentro del grupo se levantó una pareja y dice: pastor, yo he visto uno de esos cuadros. Cuando se acabó el servicio, al otro día me traen un cuadro y precisamente era un Cristo sonriéndose. Cuando uno mira ese cuadro, hermano, es totalmente diferente a los cuadros y a los retratos mentales que nosotros tradicionalmente tenemos, que a un Cristo entre brazos y a un Cristo muriendo en la cruz. Cristo es mucho más que un niño entre brazos y colgando en una cruz. Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios ante el ser humano. Cristo le daba permiso a la gente para celebrar la vida, diferente a los que le rodeaban. Hombres doctos en la letra de la ley, religiosos, profesionales en la aplicación de la ley, piadosos por fuera, pero asesinos por dentro. Sin embargo, ninguna de este veneno religioso pudo contaminar la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que tenía el Señor o qué tuvo el Señor que no permitió que nada de esto lo contaminara? Permítame sugerirle en mi introducción que aquello fue resultado de la gracia. Él estaba tan lleno de gracia y tan lleno de verdad que no tenía un lugar vacío para el veneno del legalismo. Juan, uno de los 12, capturó en 5 versos la esencia de lo que hacía el Señor tan atractivo a las masas. Permítame decirle que a usted no lo hace atractivo su sistema religioso ni su rigidez religiosa. A usted lo hace atractivo la cantidad de gracia que usted pueda permitir que emane de usted por causa de una relación viva con el Cristo resucitado. Cristo representa la imagen misma de la presencia del Señor. Se caracterizaba porque estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Su gloria estaba mezclada con la gracia y la verdad, lo cual lo distinguía en medio de un mundo de tinieblas y demandas y reglas y regulaciones, requisitos y expectaciones demandadas por líderes religiosos en aquel tiempo. Así es que aparece el Señor en escena. Así es que Juan lo introduce como lleno de gracia y de verdad, ministrando en una forma totalmente diferente, viviendo en una forma totalmente distinta, impactando a las personas en una manera completamente extraordinaria. Él introdujo una forma revolucionaria de vida. Por eso es que el verso 16, note cómo dice: de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquella plenitud marcó aquella vida de los discípulos al extremo que aquella gente aceptaba
aceptaron a Cristo tan real en sus vidas que su compasión se convirtió en la de ellos. La tolerancia de Cristo en la tolerancia de ellos. La aceptación de Cristo en la aceptación de ellos. Absorbieron el amor, la compasión. Y esto fue tan poderoso que a fines del primer siglo, 12 hombres, 12 personas que nadie hubiera hecho nada con ellos, fueron transformados tan poderosamente por la potencia de la gracia de Dios, que transformaron la Roma imperial de aquel momento. ¡Qué gracia maravillosa! Pero no solamente tomaron de su plenitud, sino que el evangelista nos dice que ellos recibieron gracia sobre gracia. Y la idea que el texto nos presenta tiene que ser entendida dentro de su contexto. Porque lo que se nos está diciendo aquí es que una gracia reemplazó otra gracia. Lo que se nos está diciendo aquí que una gracia es mayor que la otra. Por eso es que dice el verso 17, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia del evangelio de Jesucristo es mucho mejor, es mucho mayor, es más excelente que la gracia que trajo la ley por medio de Moisés. Escuche bien esto. Esto es importante que lo entendamos, porque tenemos una mentalidad dual. Tenemos una mentalidad antiguo testamentaria y una mentalidad nuevo testamentaria. No sabemos si somos aceptos o si todavía nos falta algo para recibir algo de Dios. No sabemos si en Él estamos completos o estamos incompletos. Pero el evangelista nos inicia diciendo en su evangelio que la gracia que nosotros hemos recibido en Cristo es una gracia sobre gracia. En el griego no hay tal fraseología para poderlo explicar. Lo que se está tratando de decir es que la gracia que Cristo trajo y la gracia que Él nos impartió es superlativa. En otras palabras, no se puede medir, no se puede cuantificar. Es como cuando nosotros le decimos a una persona que queremos que entienda algo: mira, esto es mucho más. Esto es ¿cómo fue que yo dije? Esto es mucho más que eso. Esto es mucho más mejor. Mucho más mejor. Lo que estamos tratando de decir es que esto es grande, esto se me hace difícil que tú lo puedas comprender, se me hace difícil que tú lo puedas razonar. Así que la única forma, que está mal dicho eso, es diciéndote, pues mira, esto es mucho más mejor. Pues lo que el apóstol aquí nos está diciendo es que esa gracia es mucho más mejor que la gracia que había en la ley de Moisés. Es mucho más grande, es mucho más exquisita, es mucho más gloriosa, es mucho más extraordinaria, es superior a la ley, es más grande que la ley, es más extraordinaria que la ley, al extremo que la ley vino por Moisés y cumplió su propósito, pero la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo, y esa gracia es transformadora. Si esta gracia consiste en perdón, bendición, protección, paz, prosperidad, santificación, redención. La ley bajo Moisés exigía reglas, regulaciones, requisitos. Todo era acondicionado. Usted tenía que hacer algo para recibir algo. Usted tenía que hacer para ser aceptado. Nosotros tenemos esta mentalidad, hermano, antiguo testamentaria. Por eso yo quisiera que cuando hablemos desde este púlpito entendamos la diferencia de dispensaciones que estamos viviendo. Dejemos a Jehová en el Sinaí y traigamos a Cristo al siglo XXI. Empezamos a tener una mentalidad nuevo testamentaria que nos ayude a entender el maravilloso sacrificio que Cristo trajo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender esto. Muchos de ustedes llegaron aquí hoy para tener una experiencia con Dios, porque llegaron a la casa de Dios. Pero eso es Antiguo Testamento. Entonces vivimos una semana completa en inseguridad. Vivimos una semana completa en persecución porque el diablo te está persiguiendo. Vivimos una semana completa en temor y se nos ha olvidado que yo no vengo a la casa de Dios, yo soy la casa de Dios.
Hay una gran diferencia. Por eso que cuando nosotros cantemos, mi amado hermano, aún para tratar de entender esto, y nuestros cánticos que están en el atrio y nos llevan al lugar santo y nos venden al lugar santísimo, permíteme recordarte que después que tú entraste al lugar santísimo en Cristo Jesús, en el tabernáculo celestial, tú no tienes que regresar al atrio. El atrio es una experiencia emocional. Entonces un domingo estamos en el lugar santísimo, el miércoles estamos en el lugar santo, el lunes volvemos otra vez al atrio, y entonces no sabemos dónde estamos en Dios, no sabemos ubicarnos. Pero yo quiero decirte que hay gracia suficiente para poderte transportar del legalismo farisaico que los sistemas religiosos nos han metido dentro de nuestro sistema, al extremo que muchos de ustedes han llegado aquí en este día inseguros de su salvación, creyendo que llegan aquí incompletos. Pero yo he venido a recordarte como un predicador de la gracia de Dios, que todo lo que tú necesitas ya Dios te lo ha provisto en la persona de Jesucristo. Que tenemos esta mentalidad. Entonces nos deleitamos leyendo los salmos, pero la mayoría de los salmos son experiencias de la ley. Son experiencias del Antiguo Testamento, donde los sacrificios de animales eran los que cualificaban a la persona para recibir el beneficio de Dios. Y gloria a Dios por el Antiguo Testamento, porque nos ayuda a entender en una forma sombra lo que iba a suceder gloriosamente en la persona de Jesucristo. Pero yo no quiero volver al Sinaí, yo no quiero volver a la ley, yo no quiero volver a los rudimentos, yo no quiero volver a las lunas nuevas, a los días de reposo, a los días de fiesta. Yo he sido bautizado en Cristo Jesús, el Señor de mi salvación, y en Él yo he recibido gracia sobre gracia. Esto es clave. Esto es clave. Esto es clave que lo entendamos, porque de lo contrario vamos a ser juguetes de Satanás. Oiga bien, ¿sabe cuántas iglesias el domingo se predica y el martes la gente ya está deprimida? Entonces, como hay predicadores que dependen de eso, ellos prefieren mantener la gente esclavizada a sus 5 manos, sus 5 dedos en la mano, para que cada vez que están débiles vengan donde ellos a buscar la oración. Entonces todos los domingos los creyentes necesitan fortaleza. Mire qué clase de ejército. Todos los domingos uno recibiendo fortaleza. Entonces estas son las prédicas. Yo he apagado el radio para no escuchar. Usted sabe lo que es uno salvo escuchando si estás débil, si estás triste, si estás deprimido, si estás cargado, si estás. Entonces la gente siempre está dependiendo de que otro venga, le imponga la mano para ellos ser libres. Cuando caminan con el libertador adentro, cuando caminan con la provisión adentro, cuando caminan con los recursos adentro, cuando tienen dentro de ellos a Cristo el Señor, resucitado al tercer día, impartido a tu vida por la presencia maravillosa del Espíritu Santo, entonces nos mantenemos y venimos a la iglesia. Yo necesito hoy adorar para que Dios me bendiga. Tú andas con la bendición de antemano. Entonces nos mantenemos de esta forma. Voy para la casa de Dios para tener un encuentro con Dios. Antiguo Testamento. Voy para la casa de Dios para que Dios me bendiga. Antiguo Testamento. No necesitamos un templo para hacer casa de Dios. Nosotros éramos tan casa de Dios cuando estábamos corriendo por la ciudad de Orlando en cada templo y en cada lugar donde nos facilitaba, que cuando estamos aquí dentro, esto se puede caer, el viento se lo puede llevar, se puede quemar con el fuego, pero la iglesia, que es la que está sentada en las bancas. Entonces la ley creaba una mentalidad de negocio. Era un negocio. Yo hago, tú me das. Tú dices, yo hago. Entonces era un canjeo. Y así es que muchas veces nosotros nos encontramos. Nos encontramos negociando con Dios. ¿Qué produjo esto? Ridículas expectaciones. Entonces los fariseos
que se alimentaban de la inseguridad de la gente. Y que les gustaba mantener. Cristo los tuvo que confrontar. Nubes vacías, tumba blanqueada, nubes sin agua, hipócritas, serpientes, que hacen más hijos del infierno a los que vienen a ustedes que antes de venir. Religiosos inflexibles, que tienes que ser de su grupo para ser aceptado, que tienes que pertenecer a su gente para ellos poderte decir eres mi hermano. Hipócrita. Si producía expectaciones, producía unas situaciones entre aquella gente y que producía que el resultado del servicio de ellos era motivado por la culpa y por la vergüenza, y no por el outflow, por el fluir de un corazón agradecido por lo que Dios había hecho por ellos. Esto satisfacía el orgullo farisaico, que se concentraba en la conducta externa y una constante vigilancia del bien y el mal, especialmente en otros. Por eso usted notará que los sistemas legalistas siempre están señalando. Por eso usted notará que en los sistemas legalistas mi espiritualidad yo la mido con la de él. Si yo vengo y oro más que él y vengo más que él al culto, entonces yo soy más espiritual, porque yo estoy haciendo mucho más que él. Basura del mismo infierno. Tú puedes venir aquí 7 días a la semana y ser más fariseo que los fariseos del tiempo de Cristo. Tú puedes estar aquí dando dinero hasta que te caigas para atrás y eres más hipócrita que los hipócritas del tiempo de Cristo. Esto no tiene nada que ver con lo externo, esto tiene que ver con el corazón. Esto tiene que ver con la transformación interna. Por eso es que yo no me puedo comparar con nadie. ¿Por qué? Porque la vara de mi medida es Cristo el Señor. Y cuando yo me mido con Él, me doy cuenta de lo lejos que estoy del carácter, la santidad, la perfección de aquel que me amó. Pero como tampoco la puedo cumplir en mi carne, entonces Él viene y me la dice, te la doy por gracia. Como no puedo llegar jamás en mi carne a ser como Él, como jamás puedo llegar a vivir como Él en mi carne, entonces Él me dice, por cuanto todo eso para la ley era imposible, yo te lo voy a impartir por gracia. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, porque Cristo ha sido hecho en nosotros y por nosotros santificación, justificación, redención. ¿Para qué? Para que la gloria no sea que nosotros hicimos, que nosotros hacemos. Mira, la contestación a tu oración no es la cantidad de horas que tú oraste, es por la gracia de Dios. La cantidad de tu bendición no es por todo lo que tú estás haciendo, porque de lo contrario, entonces nosotros nos podemos gloriar en que lo que nosotros hacemos en la carne. Es pura gracia de Dios. Es tanta gracia que es superlativa. Es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Porque hoy pudiste jurar 3 horas y mañana cuando oras 5 horas eres menos que cuando orabas 3 horas. Hoy pudiste venir los 3 días a la semana, pero cuando viniste un día a la semana al culto eres más que otros. No, esto es gracia de Dios superlativa. Gracia de Dios en Cristo Jesús revelada. Entonces los sistemas legalistas siempre se están midiendo. Y usted llega. Usted identifica, mire, los legalistas uno los huele. Por eso a mí me gustaba cuando el Señor le enseñaba a sus discípulos. Le decía, miren lo que ellos hacen. Check them out. Así no será con vosotros. Esta gente, para ser reconocidos, lo que quieren es plataforma. Vosotros, cuando oréis, enciérrense, para que cuando salgan a público, lo que se logró en secreto salga en público. Sí, tengan cuidado con los que se paran en las orillas de las plazas, le decía Cristo, a sonar flauta, a hacer ruido para que la atracción fuera hacia ellos. Tengan vosotros cuidado, porque mi Padre ve en lo secreto.
Cristo siempre estaba enfatizando en el corazón, siempre está enfatizando en lo de adentro. Por eso a la vez que usted encuentra este sistema de medida, yo soy más que este porque yo hago más que este, es irrelevante cuántas almas tú te ganas. Es irrelevante cuánta gente se convierte bajo tu ministerio. Eso no te hace más espiritual que nadie. Es irrelevante a quién tú conoces, dónde has ido, cuáles son tus contactos, quiénes son tus recursos, dónde tú estudiaste. Eso en el reino es irrelevante para la salvación, porque si fuera por eso, entonces nosotros tendríamos de qué gloriarnos. Pero como nada de eso reúne ni una pizca para añadirle a mi salvación, es como basura. Eso fue lo que Pablo tuvo que llegar a entender. Fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo, más que todos vosotros, pentecostal hasta las narices, pero todo aquello lo dejé como por basura, contar de ganarme el conocimiento de aquel que me amó, de aquel que me abrazó, de aquel que por gracia me salvó. Diga conmigo, maravillosa gracia. Si este sistema legalista es tan rígido que no da espacio para el gozo, ¿sabe cuántas familias se han destruido? Matrimonios se han quebrado. Hijos están en el mundo por sistemas legalistas rígidos, fríos, inflexibles, que no permiten el sí de disfrutar la vida. Ni al parque se puede ir, que lo creó Dios. Y cuando le empezamos, que era el problema de los fariseos. Los fariseos, pues, era una cosa. Pero cuando ellos le empezaron a añadir y le empezaron a aumentar, entonces ya no eran 10 mandamientos, ya no eran 613 mandamientos. Ahora estaba toda la dogmática de la interpretación legalista de ellos. Y cuando venimos a ver, hermanos, se nos roba el gozo de la vida. Se nos roba el poder disfrutar las diferencias entre otros. Se nos goza el poder disfrutar la naturaleza, nuestros hijos, nuestros nietos. Todo es un no, todo está mal, todo es un pecado, todo es contrario. No hay un sí que emana de la gracia de Dios para poder disfrutar. Algunos hermanos están tan envenenados de legalismo que no han podido disfrutar su familia por estar envueltos en el ministerio. Y no me diga que eso es agradecimiento, eso es legalismo. Porque cuando usted lo hace por agradecimiento, usted tiene que escuchar el sí de Dios, que hay que disfrutar tanto la familia como el ministerio. Eso no es. Entonces, ¿por qué sabemos que eso es legalismo? Porque la motivación detrás de todo eso no es agradecimiento nada más. Es yo pagar de alguna forma el favor de la gracia. Y aquí es donde hay que enseñarle a nuestros convertidos, a los que comienzan. No importa de dónde ellos hayan salido, hay que poderle enseñar desde su inicio: esto no se paga. Esto es por gracia. Esto es completo para ti. Pastor, ¿y qué hago? Tú lo que tienes que ser ahora guiado por el Espíritu Santo, porque esos son los hijos de Dios. No los empujados. Entonces tenemos sistemas legalistas donde la gente todos los domingos lo que recibe es una condenación. ¿Por qué? Porque no oraron una hora. Porque no le hablaron a 10 almas de Cristo. Porque no vinieron al culto en la semana. Entonces, si yo hago todo eso, eso es otro mormonismo. Eso es mormonismo. ¿Sabe por qué los mormones andan en bicicleta tocando puertas? Porque eso le acumula puntos. ¿Sabe por qué los testigos de Jehová van puerta por puerta? Porque su salvación está condicionada a obra. Es de acuerdo a lo que yo hago, lo que me gana. Pero cuando usted empieza a entender que yo no le puedo añadir a mi salvación, que yo lo que estoy haciendo no es para pagarle a cambio, sino por amor. Lo hago porque me amó, lo hago porque me amó, lo hago simplemente porque me amó. Y al momento que usted le ponga una razón al amor de Dios, dejó de ser amor. Dios nos ama. Mire. Si yo preguntara hoy a cada uno de los que está aquí, ¿por qué tú crees que Dios te ama? ¿Por qué tú crees que Dios te ama?
Bueno, yo creo que me ama porque yo vengo a la iglesia. Bueno, yo creo que me ama porque yo lo busco. Otros dirían, bueno, yo creo que me ama porque yo doy mucho a la iglesia. Pero al momento que usted tenga una razón por la cual Dios lo ame, dejó de ser amor. ¿Sabe por qué Dios nos ama? Porque le dio la gana de amar. Eso se llama amor agape. ¿Qué es el amor agape? El amor que ama sin esperar a cambio nada. Pues ese es el amor que el Espíritu Santo derramó. Por eso al momento que usted le dice a su esposita, yo te amo porque tú, le puso una condición y eso no es amor. Eso es apreciación, cariño, estima. Cuando usted le dice a su esposo, yo te amo porque tú me entiendes, y cuando no te entienda. ¿Entendió lo que es agape? Es amor sin esperar nada a cambio. ¿Por qué tú me amas, Dios? Yo no tengo una explicación lógica que yo pueda expresar para poder entender el amor de Dios. Cuando Pablo se dio con la confrontación de esta pregunta, tuvo que poder decir, oh profundidad, oh la anchura, oh lo amplio de este amor. ¿Quién lo podrá comprender? Que me amó de tal forma que aun cuando yo estaba muerto en delitos y en pecados. Mire, si cuando yo estaba muerto en delitos y en pecado Él me amó, ¿qué nos hace pensar que después que yo le recibo como Señor y Salvador de mi alma me va a amar menos? El problema es que venimos a un sistema legalista de donde muchos de ustedes provienen y creen que la salvación dependía de todo lo que usted hacía. Pero yo he venido a recordarte y a libertarte que la salvación tuya no depende de lo que tú haces, depende de lo que Él hizo. En la cruz del Calvario entregó su vida por ti y allí te rescató. Yo no vine aquí hoy porque tengo una cuota religiosa y tengo temor de perderme. Porque si me hubiera quedado en casa, estuviera tan salvo. Voy para terreno Apache. I'm going to say it, brother. I'm going to say it. Hay gente que se aleja de la iglesia, pero no se aleja del Señor. El problema es que nosotros tomamos eso como excusa. Entonces nos vamos al otro lado. Pero si yo me quedara en casa hoy y me quedara lo más tranquilo cortando la grama, soy tan salvo como los que vinieron aquí en 7 días. This is blowing some of your mind. I know it, yo se lo estoy leyendo. Se lo veo aquí. Legalismo, 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 legalismo. Yo no vine aquí porque tengo temor a perderme. Yo no vine aquí porque quiero una bendición más de Dios. Yo no vengo aquí para provocar la bendición de Dios. Yo no vine aquí porque tengo que llenar mi cuota. Porque si el Señor viene hoy y yo me quedo en casa, me quedo. Yo no vine aquí por nada. ¿Sabe por qué yo vine aquí? Porque yo le amo. Yo vine aquí simplemente, nadie me forzó, no me siento culpable, no estoy en condenación, no estoy en juicio, no hay quien me pueda acusar, no hay quien me pueda señalar, mi conciencia está limpia, no estoy haciéndolo por obra. Yo vine aquí hoy, ¿sabe por qué? Porque le amo y expresándole mi amor, voy al lugar donde todos los que le aman conmigo nos congregamos semanalmente, o 7 días en la semana, o 3 días en la semana, para expresar nuestro amor hacia Él.
Y hay veces que llego aquí que me quiero arreguindar de las luces esas. Y hay veces que no me quiero levantar de ahí. ¿Sabe cuándo me ama más? En ningún momento. Me ama igual que cuando estoy sentado, como cuando estoy ahí pegado en una bombilla. Me ama tanto como cuando tengo para dar diezmo, como para cuando no tengo para dar diezmo. Me ama tanto cuando vine aquí gozoso y alegre y sirviéndole con una devoción extraordinaria, como cuando las emociones me traicionan y llegué aquí deprimido. Me ama tanto cuando estoy en salud como cuando tengo un cáncer terminal. Me ama tanto. Oh, yeah. ¿Sabes cuánta gente, Jenny, viene a la casa del Señor a pagarle? That's the language. Es que yo tengo que pagar. Y tenemos esta mentalidad católica que nos hemos arrastrado sin cuestionarla. Y muchos de ustedes piensan que cuando están pasando por una prueba y no han sido madurados en la gracia, que de alguna forma eso es un castigo de pecados que hicieron 20 años atrás. Y eso es lo que es la consecuencia de la decisión. Pero cuando tú llegas ante Dios y le preguntas, ¿tú te acuerdas del pecado que yo cometí? Él dice, ¿cuál? ¿Cuál? ¿De qué pecado tú me hablas? Tú no te acuerdas de... Sí, porque nosotros los guardamos con fecha. Los guardamos, le ponemos nota, le hacemos adendum, lo guardamos y sabemos quién estaba, quién no estaba, a qué hora del día fue que cometí aquel pecado, qué era lo que estaba sucediendo en mi vida en aquel momento. Y cuando tú vas con todos esos detalles, ¿cuál? ¿Cuál? Porque yo te dije que no solamente yo te iba a perdonar, yo te dije que no me iba a acordar. Yo te dije que no los iba a traer más a mi memoria, que te los iba a limpiar tan blancos como la lana. Oh my God, que te iba a hacer tan santo que tú mismo te sorprenderías de la obra que yo iba a hacer en ti. El problema, mi amado hermano, es que esto es difícil entenderlo con una mentalidad de legalista. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que estamos acostumbrados a trabajar por lo que tenemos. Y hay un refrán público que dice: if it sounds too good to be true, usually it's not true. Déjame revertirlo, porque a mí me parece que es el único evento en la historia de la humanidad donde if it sounds too good to be true, it's true. Porque esto no depende de voluntad de varón. Esto no depende de voluntad humana. Esto depende de la gracia extraordinaria y maravillosa del Cristo resucitado. Él me amó aunque a usted no le guste. Él me ama como soy, con imperfecciones, con inseguridades, con temores, con ¡oh Dios! Él me amó. Entonces, estos sistemas rígidos, la gente no disfruta. No disfruta la salvación. ¿Cómo fue que tú dijiste? Pelean la salvación. That's the word. Pelean la salvación. En vez de recibirla, la luchan. Luchan la salvación. Nunca están seguros. Ustedes escuchan esta frase: ¿cómo estás ahí tratando de servirle al Señor? You can do that. You can do that. Porque si le estás tratando, lo estás haciendo en tu carne. Tienes que servirle al Señor. Ese es el problema, que nosotros tratamos. Entonces no nos damos permiso para disfrutarla. No nos damos permiso para celebrar nuestra salvación. No, mire, hay sistemas religiosos, iglesia, que usted no puede ser usted. Si se ríe mucho es pecado, si no se ríe es un entorunado. Sí, uno no sabe lo que es, nunca uno sabe lo que es. Por eso el texto comienza diciendo: a los que les recibieron. Para dejar esto claro desde el principio, sin que nadie más te pueda acusar y te pueda decir otra cosa. A los que les recibieron. A los que vienen a la iglesia.
que le recibieron. A estos se le dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si en los sistemas legalistas la obediencia es un asunto de compulsión, un asunto de compulsión en vez de un fluir motivado por amor. Pero cuando llegó la gracia y la verdad a través de Cristo, se comenzó una revolución para libertar a los cautivos de la religión. El temor fue reemplazado, el temor motivado por la culpa fue reemplazado por una simple motivación de seguirlo y amarlo. ¿Ustedes se imaginan? Cristo pasando y diciéndole a los discípulos: sígueme, sígueme. ¿Qué diferencia? Los fariseos le hubieran puesto 100 condiciones para poder cualificar. Cristo los llamó por gracia. Si en vez de concentrarse en los logros de la carne, Él le hablaba del corazón. En vez de demandar que el pecador cumpliera con una larga lista de requisitos, Cristo le enfatizaba la fe, aunque fuera aún del tamaño de un grano de mostaza. La religión rígida y estéril fue reemplazada por una relación motivada por la gracia. Diga conmigo: maravillosa gracia. Si la gracia y la verdad que Él trajo son libertadoras. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Interesante notar que el Señor nunca usó la palabra gracia. Sin embargo, la enseñó y la vivió al máximo. A la mujer sorprendida en adulterio le extendió la gracia. Sin embargo, al joven rico lo confrontó con su propia ley. Al leproso le manifestó gracia al tocarlos. A los fariseos los confundía con parábolas. Y cuando empezamos a entender el término de lo que la Biblia expresa como gracia, hermano, en el griego es doblarse, es condescender. Y la idea que se presenta es favor condescendiente. Y quizás lo más cerca que nosotros podemos para tener una ilustración clara de esto es cuando un rey va en su carroza y uno de los del pueblo está en el camino y el rey pide que se detenga la carroza. Él se baja de su carroza con toda su corona, con toda su vestidura, y va y toca a uno del pueblo, tocó a uno de menos rango. Eso es lo que es gracia. Gracia es doblarse, gracia es bajarse. Dios lo que hizo fue que se dobló hacia nosotros, se dobló tanto que tomó forma de nosotros para venir entre nosotros, para sufrir lo de nosotros, para padecer lo de nosotros, para que fuera por absoluta gracia. Mire, busque en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire lo que aquí habla la palabra del Señor. Oh God. Efesios 2, 4 y 5. Oh, hermano, es que hoy hay unas, hermano. Cuando salía de aquí, una hermana me dice: pastor, gracias por haberme libertado en este día. Gracias. Yo salí de aquí libre hoy. ¿Sabe cuánta gente llega al culto, hermano? Con un sentido de falta, con un sentido de culpa, de vergüenza. ¿Sabe cuánta gente padece esto, hermano? Mire lo que dice la Biblia. Verso 4 del capítulo 2 de Efesios. ¿Está ahí conmigo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente. ¿Con quién? Con Cristo, por gracia. Sí, eso está entre paréntesis en su Biblia, ¿verdad? Lo que pasa es que si ese paréntesis no se pone, no íbamos a entender lo que eso implicaba, porque ahí se hubiera quedado incompleto. Entonces, cuando empezamos a ver, note lo que el texto está diciendo. Dice que la misericordia, ¿qué es la misericordia? Es la compasión que motivó a Dios a proveer un salvador para el perdido. Si la misericordia sola hubiera podido salvar, la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria. Esto es lo que tenemos que entender. Dios tiene suficiente misericordia para poder salvar a la humanidad sin la necesidad de una muerte. Pero la misericordia no era suficiente. ¿Por qué? Porque tenía que estar mezclada con el amor.
El amor era el plan que estaba movilizando todo el plan que Dios estaba trazando para la salvación de la gracia humana, de la raza humana. Pero la misericordia y el amor todavía le faltaba algo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios exigía y demandaba que lo que fuera a ocupar el lugar de la salvación del hombre fuera absolutamente perfecto y santo. Y cuando miraron, nadie cualificaba para tal requisito. Por lo tanto, aquí está Dios con su misericordia, aquí está Dios con su amor, pero no puede hacer nada todavía. ¿Por qué? Porque no había quien reuniera los requisitos. Pero un día en la eternidad, en el eterno pasado, en la corte celestial, el Hijo se levantó y dijo: yo ocuparé el lugar de los pecadores. Por eso es que 2 de Corintios 5:21 dice: el cual no hizo pecado, pero se convirtió en pecado por causa de nosotros. Esto es un texto, hermano, que a mí me revolucionó cuando yo me convertí, cuando me choqué con esta realidad de que Él no cometió pecado, pero los míos los pagó Él en la cruz del Calvario. Y no había nadie, pero el Hijo se dio. Dios entonces, por amor, inició un proceso en su economía divina y empieza a trazar un plan, todo aquello para señalar un tiempo, un lugar, un espacio, un momento en la historia donde el Emanuel tendría que venir. Dios con nosotros haría aparición, entraría a la historia, rompería tiempo y espacio. El apóstol, tratando de comprender esto, dice: porque el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo esto a cosa como que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, humillándose hasta la muerte y la muerte de cruz. En aquel momento apareció Cristo en la historia, cerca de 2000 años atrás, de los cuales hoy hay una película que está tratando de captar aquellas escenas gloriosas que allí sucedieron. Nadie cualificaba, nadie reunía los requisitos. Nosotros éramos los que debíamos de haber sido castigados. Nosotros hubiéramos pagado el castigo de nuestra paz. Nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos sido enjuiciados. Pero allí estaba el Hijo. Él tomó mi lugar. Él fue la propiciación por mi pecado. Él fue a la cruz por causa de mi pecado. Y aquel bendito día, después que resucitó al tercer día, introdujo la gracia maravillosa. La gracia, entonces Dios dice ahora: por cuanto tú estás dispuesto a salvar a la humanidad, y en ti yo no encuentro pecado, en ti no hay falta. Por eso es que el escritor del libro de los Hechos y Hebreos dice: el cual no tuvo pecado ni se relacionó con el pecado. Allí aparece en escena y el Padre dice: ahora todos los que a ti te reciban, no lo que ellos hagan, todos los que a ti te reciban tienen el derecho, la potestad, tienen el honor de ser hechos hijos míos. Ahora todo lo tuyo será de ellos y todo lo de ellos será tuyo. Hagan un intercambio: tu pobreza por tu riqueza, su enfermedad por tu salud, su miseria por tu bendición. Y cuando usted vino y abrazó a Cristo en aquel día, eso en teología se llama salvación, santidad imputada. Todo lo que Él hizo y todo lo que Él era se le imputó completamente a usted en aquel día que usted lo recibió. Usted no es más santo hoy que lo que era cuando se convirtió. Lo que ha cambiado es que usted conoce mejor cómo caminar en la santidad de Dios. Pero en aquel día que usted se convirtió, el Padre dijo: es tan santo como mi hijo, porque si lo veo aparte de mi hijo lo tengo que matar, porque está imperfecto, está incompleto, pero en mi hijo Él está completo. Maravillosa gracia, maravillosa gracia. Por eso busque el libro de Romanos. Mire esto, hermano, libro de Romanos. Oh, yo le he pedido a Dios que me ayude esto, hermano. Van a ser 4 o 5 mensajes que nos van a libertar. Esta es la introducción, la base para entender que, hermano, que lo que tenemos nos ha sido dado por gracia. Que cuando venimos aquí no tenemos que perform, no tenemos que actuar nuestra salvación. Tenemos que disfrutarla, celebrarla. Yo vengo aquí por amor, no vengo por temor. Yo no tengo temor a perderme. Yo sé que muchos de ustedes están preguntando: sí, pero si uno se va, ese es el problema. Siempre están pensando en la ley, siempre están pensando en lo que no es. ¿Por qué no te pones a concentrarte en lo que es? En lo que tú eres, en quien tú eres, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hizo, en lo que Él ha dicho acerca de ti. Sí, pastor, pero es que yo soy imperfecto. That's the point. Por cuanto tú eres imperfecto, Él es perfecto. Y si Él está en ti, su perfección es tu perfección. Ustedes no han oído los creyentes decir: sí, pero yo no soy santo. Si no eres santo, eres un demonio. You have to be a saint. ¿Qué es santo? Uno separado,
Uno que fue separado, marcado por Dios. Eso no quiere decir que eres perfecto. Lo que quiere decir es que eres separado. Entonces usamos esa fraseología para excusar nuestra carne. Soy ningún santo. Y cuando Pablo le escribe, dice a todos los santos. ¿Ah? Entonces empecemos, mire Romanos 5. Justificado. En inglés me gusta más la palabra, porque es righteousness. Es una palabra compuesta, right standing. Yo estoy delante de Dios hoy. Yo estoy bien parado. Pastor, pero quiere decir que usted es perfecto. No. Yo lo que te estoy diciendo es que yo estoy delante de Dios. Yo estoy bien parado. Justificado pues por la fe. ¿Fe en quién? En el que murió por mí. Entonces, cuando el Hijo se para ante el Padre lo ve y dice, en Él yo tengo complacencia. Y cuando viene Tommy Moya y se para delante del Padre, el Padre dice, en Él yo tengo complacencia. Porque yo no estoy viendo las imperfecciones de Tommy Moya, yo estoy viendo a mi Hijo en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Usted cree que Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados? ¿Usted cree? Mire, déjeme enseñarle algo en Isaías 53. Búsquelo. Isaías 53. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Pablo entonces dice, por la fe en él tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque él pagó todo el castigo que yo me merecía. Él lo llevó sobre él. Oye esto, Romanos 8. No, quédate ahí en Romanos 5. Y mira esto. Romanos 5. Mira esto. Verso 2. Por quien tenemos entrada por la fe. ¿A qué gracia? A esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo le decía a la iglesia esta mañana que esa palabra gloriarnos en la esperanza es boasting. Boasting es cuando usted se da un guille de algo. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted celebra eso. Y el ejemplo que yo usé fue cuando uno de nuestros hijos hace algo, que uno, you boast about it. Si sabes que el nene mío sacó todas 4 puntos. Y dice, humildemente, embuste, tú estás por dentro ahí. You're boasting about it. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Pablo dice, yo tengo guille de ser salvo. Yo me glorío. Yo me doy el guille de que soy salvo. Yo no estoy tratando de ser salvo. Yo no estoy diciendo que yo voy a ser salvo. Yo no estoy diciendo que quizás voy a ser salvo. Yo estoy gloriándome desde ahora. Yo tengo guille de ser salvo. Yo tengo guille de servirle a Cristo. Yo tengo guille de que en Él estoy completo. Yo me estoy gloriando en esto. ¿Y qué usted hizo para poder sentirse de esa manera? Absolutamente nada. Este es el guille mío, que yo sin hacer nada, Él lo hizo todo por mí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo único que tú tienes que hacer es recibir lo que Él hizo por ti. Nada más que eso, absolutamente nada más que eso. Por eso es que es por gracia, y es gracia sobre gracia. Y si usted trata de pagar el favor de la gracia, contaminó la gracia. Entonces yo le sirvo no para pagar lo que Dios hizo, sino porque le amo, por lo que Él hizo conmigo. Romanos 8. Cuando usted entiende esto, deja de estar peleando con el diablo. Sí, esta malicia que se ha metido en la iglesia, peleando con uno derrotado. Yo no estoy ignorando sus maquinaciones. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy ignorando sus maquinaciones. Sí, la guerra espiritual. La guerra espiritual. Enseñaba yo en Puerto Rico y le decía a la gente, esto es guerra espiritual, gritándole a los demonios. Listen. Esto los va a libertar a muchos de ustedes que se leen libros fuera de contexto teológico. La guerra espiritual más poderosa que existe. Usted ha notado a Cristo, espíritu de fulano, yo te reprendo. ¿Verdad que no? Usted no lo ve en la Biblia. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. Porque la guerra espiritual o la lucha espiritual, porque no es ni una guerra, la guerra se ganó. Es una lucha. Pablo dice, no tenemos lucha. Lucha y guerra no es lo mismo. La lucha que tenemos nuestra es contra carne y sangre. Pero si usted lee ese capítulo desconectado de los primeros 5, no lo va a entender jamás. Porque del capítulo 1 al capítulo 3 Pablo empieza diciendo nuestra posición en Cristo. Del capítulo 3 al capítulo 5 Pablo dice nuestras responsabilidades como creyentes. Y luego él dice, por lo demás, hermanos míos, en otras palabras, lo que le vengo diciendo anteriormente tiene su culminación en esto. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero si usted lee los versos anteriores, toda la guerra espiritual o la lucha espiritual que se desata, se combate efectivamente cuando usted está caminando en obediencia a los canales de autoridad que Dios ha establecido. Por eso es que el verso anteriores empieza a decir, esposos, amar a vuestras esposas, esposas, sujetarse a sus maridos, hijos, obedecer a vuestros padres, los esclavos, sométanse a sus amos. Por lo demás, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Si usted está fuera y desconectado de autoridad, usted puede gritar todo lo que quiera, las orejas se le caen de lo colorada que se le pusieron, la sangre, las venas se le hincha por aquí y los demonios se nos están riendo en la cara. Entonces hacemos conferencias de guerra espiritual donde todo el mundo está desconectado, fuera de autoridad, esposos con esposas peleando, hijos rebeldes dentro de la casa. ¿Qué autoridad espiritual nosotros vamos a tener para combatir con eso? Por eso ustedes no ven a Cristo
Cristo perdiendo tiempo gritándole a los demonios, sino que cuando Él llegaba a un lugar y había una invasión diabólica, como Él estaba bajo la autoridad del Padre, lo único que tenía que hacer era ejecutar su autoridad, ejercer su autoridad y echar fuera a los demonios. Y cuando el diablo vino contra Él, Él le dice a los discípulos: yo me voy de este lugar porque el malo nada tiene contra mí. Entonces, si entendemos esto, mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Pastor, y los que no están, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Mi problema es a los que están. A mí me preocupa que estoy, saber que no hay diablo, no hay persona sobre la faz de la tierra que me pueda acusar y decir que yo no soy salvo. Yo soy salvo de los pies a la cabeza, aunque no me parezca a ti. Yo soy salvo por dentro, por fuera. Yo soy salvo. Yo tengo guille de que soy salvo en Dios, de que con Él yo estoy más que completo, de que no me falta absolutamente nada para mi salvación. Salvo hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. No estoy tratando de ser salvo. Soy salvo. No estoy inseguro si me voy a salvar o no. Yo me voy a salvar. ¿Sabe por qué? Porque soy salvo. ¿Se entendió eso? Es un producto de quienes somos y de lo que tenemos. Permítame cerrar con esto y ya los despido. El secreto de una vida santa, gozosa, libre y productiva, descansa en el conocimiento de la gracia y en la fe en nuestra gloriosa posición en Cristo. Aparte de eso, usted vivirá condenado, inseguro e incompleto. Ya no estamos en Adán, sino en Cristo, en el segundo Adán. Escuche esto: tendremos recompensas por fidelidad y santidad práctica. Usted puede tener recompensas por su devoción y práctica, pero nunca le añade a su salvación. Su salvación es eterna. De lo contrario, Cristo tendría que volver a morir en la cruz. Y Él vino una sola vez. ¿Sabe qué? Una vez salvo, siempre salvo. Muchos de ustedes se engancharon en el término sin entenderlo. Yo no estoy diciendo que una vez salvo usted se va a pecar y es siempre salvo. Yo lo que estoy diciendo es que una vez salvo, siempre será salvo, porque usted está en Cristo. El problema es no estar en Cristo. Pero si usted está en Cristo, en Cristo, en Cristo, con su imperfección Dios la perfeccionó. Con su inconsistencia Él la terminó. Con su falta de santidad Él te imputa su santidad. Con tu falta de misericordia Él te imputa su misericordia. Una vez salvo en Él, siempre serás salvo en Él. Tú preocúpate por cuidar esta salvación, no por temor a perderla, sino para seguir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. ¿Sabes cuántos creyentes con temor? Usted sabe lo que es vivir. Es como una vez yo tenía unos testigos de Jehová que fueron a casa. Y entonces me dijeron: pero tú sabes que lo que se van a salvar son 144,000. Y yo le dije: ¿y de qué tribu tú eres? Porque tú pareces puertorriqueño. ¿De qué tribu tú eres? Bueno, o sea, yo estoy ahí trabajando. Porque entonces yo voy a ver si alcanzo la salvación.
Son los testigos de Jehová. Pero usted sabe cuántos pentecostales hay así. Esto es tan así. Los otros días vino alguien a decirme, tú sabes que tu nombre en el hebreo significa qué sé yo qué. Y salió un libro porque tenemos que trazar nuestras raíces al pueblo de judío. Entonces, si encuentras tus raíces en el pueblo judío, eso te da. Excuse me. La última vez que yo leí mi Biblia, dice que en quien yo tengo que ser hallado es en Cristo. Y una vez, cuando Dios va a buscar, Él no va a buscar en qué tribu yo pertenezco. Él va a preguntar, ¿dónde están los que están en mi hijo? Los que son de mi hijo. Porque a los que le recibieron, a esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de varón. Esto es voluntad del Padre. Engendrados por la misma voluntad de Dios. Gracias a Dios por el maravilloso evangelio de la gracia, que siendo aún yo pecador, Él me perdonó. No solamente me perdonó, sino que su gracia cubre mis imperfecciones, porque no solamente me perdona, sino que me preserva. En su gracia, Pedro, estamos seguros. El maravilloso evangelio de la gracia. Yo sé que muchos van a salir por ahí diciendo, el pastor Moya dijo que una vez salvo, siempre salvo. No, I know, es con menos que eso y me han acusado ya. ¿Cuántos están en Cristo? Óyeme bien, no hay forma de perderte. Pastor, pero si me voy al mundo a pecar, brega tú con Dios ese asuntito. Porque si yo fuera tú, no me tomaría ese riesgo. Oye, no te voy a enjuiciar, porque Dios mismo se reserva el derecho de esperar que esa persona muera para juzgarlo. Yo te puedo hablar de los que están. Si tú estás en Cristo, si tú no le sirves por temor ni por vergüenza, si tu devoción es una devoción sana, sencilla, simple, de agradecimiento por amor, por lo que Él hizo. Si tú sabes que tú no eres más por lo que hace, sino que eres todo por lo que Él hizo. Si tú sabes que tú no le puedes añadir con tu oración, no oras para hacer más, sino oras porque quieres intimar con Él. Si tú estás en Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni los ángeles, ni las potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ja! Yo no sé si esto a usted le saca una alabanza. Yo no sé si esto a usted le saca un aleluya. Yo no sé si a esto a usted le saca un gloria a Dios. El saber que de su mano nadie me podrá sacar. Nadie. Dile a 4 o 5 y dale high five y le dice, yo tengo guille de ser salvo, mano. Yo, si tengo guille de algo, es de ser salvo. ¿Y cómo fue que tú lograste eso? No sé. Esto fue obra maravillosa del Espíritu Santo en mí, al extremo que estoy aquí. Yo estoy aquí porque Él está operando en mí el querer como el hacer para su buena voluntad. Yo voy a celebrar mi salvación.
My God, dale una alabanza. Celebra quién eres. Celebra lo que ha hecho Él por ti. Celebra, celebra, celebra tu salvación. En Él estamos completos. Pastor, pero me falta, a mí también. A mí también. Me falta un montón. Pero en Él. En Él. Lilian, estamos con Mark. En Él. Germán, Reiner, Rey, Euclides, Charlie. En Él. Estamos completos. Y estoy tan completo. Y tan completo. Que Dios anticipó mi próximo pecado. ¿Y sabe lo que hizo? Me proveyó el abogado antes de la falta. Y viene y dice, por eso es que es gracia sobre gracia. Minority Report. Anticipaban el crimen y lo arrestaban para pagar la culpa. Ya Dios en Cristo anticipó todos tus crímenes, todos tus pecados, todas tus faltas, todas tus inconsistencias, todos tus males y tus faltas. Y en Él fuimos perdonados. Una vez te abrazaste de Él, te abrazaste de todo tu pasado, tu presente y tu futuro. Ahora bien, eso no es una licencia para pecar. Lo contrario, cuando usted entiende el valor de esta salvación tan grande, usted cualquier cosa que lo quiera dañar, usted le dice, I don't need it. This is too big to miss it. This is too good to change it. Esto es demasiado de bueno para yo cambiarlo por esa basura, diablo, que tú me estás ofreciendo. Es más, si tengo que sufrir en la gracia me sostendrá. Si tengo que padecer en la gracia me preservará. Si tengo que ser perseguido por la gracia me cubrirá. Si tengo que morir por la gracia me restaurará. Y aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel. Gracias a Dios por el maravilloso evangelio de la gracia.